Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar que se vayan uniendo más personas a este en vivo, recordándoles el tema que voy a compartirles esta noche. Es todo lo relacionado con la comprensión onírica. Específicamente voy a entregarles 3 pasos súper importantes, eh, pues que van a ayudar como en ese proceso y que van a ser 3 herramientas que van a permitir conectarnos al mundo de los sueños y también cómo reconocerlos como aliados para cualquier proceso que vamos desarrollando. Entonces, bueno, por acá van llegando, saludando por aquí, ¿qué tal? Jessica, hola, qué bueno, qué rico que te has unido esta noche. Por aquí, ¿cómo estás? Qué bueno, ya llegando. Bueno, hola, hola. Bueno, hace ratico quería como hacer este en vivo para compartir de una manera como dinámica o de una manera que pudiéramos entender y pudiéramos integrarla a nuestra cotidianidad. Y es todo el tema de la comprensión del mundo de los sueños. Hola. Entonces, la idea es que vamos compartiendo también, por acá voy saludando, y me van anotando las preguntas de acuerdo a lo que voy conversando o a lo que voy compartiendo. Entonces, como hacer un recorderis más o menos de qué son los sueños y por qué son tan importantes. Hola, hola. Y por qué son tan importantes para nuestra vida, para cualquier proceso que estemos desarrollando. Y por qué nos permiten, digamos, sanar aspectos de nuestra vida, pero también expandir nuestra conciencia y llegar a convertirnos creadores y creadoras de nuestra realidad. Entonces, los sueños son una de las actividades más antiguas que existen en todo el mundo. Es algo que todos nosotros desarrollamos, es algo que entendemos, es un lenguaje que hay desde un inconsciente colectivo, pero también es un lenguaje personal. Y a mí me encanta siempre como que recordármelo a mí, recordarle a las personas que pueden aprender sobre su propio lenguaje, que hay una simbología específica, que hay unos colores, unos números, pero que también hay un mensaje especial en el mundo onírico. Entonces, los sueños van llegando como a nuestra vida y nos van entregando muchos mensajes, nos van permitiendo comprender los procesos que nuestra alma ha ido integrando en cada una de nuestras existencias o a lo que nosotros vinimos aquí. Porque estamos en este presente, porque estamos ahora, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nuestra alma necesita aprender e integrar. Entonces los sueños nos permiten mucho todo esto. También nos permiten recibir información desde otros planos u otros estados de conciencia. Son, digamos, la conexión más profunda que podemos tener con nuestra alma y con nuestro espíritu. En el caso que cuando vamos a dormir, y nuestro cuerpo físico, digamos, queda ahí tendido en la cama y estamos durmiendo, quien se levante, quien se activa y quien hace todo ese viaje tan maravilloso es el doble cuántico. Entonces también entendiendo que una parte de nosotros sigue acá, pero que también hay otra parte de nosotros que se va a hacer ese viaje tan maravilloso y que va a ir a conectarse, a permitirnos conectar y a recordar toda esa información que tenemos en nuestro interior y que muchas veces por diferentes situaciones o cosas que nos suceden, pues las dejamos pasar. Entonces, bueno, ¿cuál es la primera herramienta que siempre me ha servido muchísimo y que me gusta compartir con las personas? Y es que es a través de esta frase: abre la mente y cierra los ojos. Porque abrir la mente, cuando nosotros nos permitimos expandirnos y ver más allá, cuando digo más allá, es no quedarnos simplemente con la escena del sueño, sino que saber que dentro de nosotros, ven, aquí hay como algo. Esto me parece muy familiar, pero porque siempre está presente este símbolo,
o por qué siempre veo a tal persona, o por qué este color, o por qué este número. Todo es súper importante. Entonces, cuando nosotros hacemos esa apertura y nosotros nos permitimos, digamos, esa conexión, a través de nuestro doble cuántico nos conectamos a esa fuente divina. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que nosotros empezamos digamos, a ir conectándonos y bajar toda esa información que está ahí. Y lo hacemos en este caso pues a través de los sueños. Utilizamos esta herramienta de los sueños para eso. Entonces abrir la mente, expandir nuestra conciencia, entender de que en este momento estamos aquí, digamos en este en vivo, nos estamos viendo a través de una cámara, pero nuestra manera de conectarnos en otro plano de conciencia o en otra dimensión es totalmente distinta. Lo podemos hacer a través de la telepatía, teletransportándonos o simplemente desde la emoción y desde el sentir, que es, digamos, la energía más importante y más potente que tenemos nosotros. Entender que somos seres emocionales y que a través de esas emociones, cuando estamos en equilibrio, lo que va a suceder es que los mensajes que van llegando, pum, pum, los vamos entendiendo más fácilmente. Y esa simbología que va apareciendo en los sueños, para nosotros va a ser más familiar y no nos vamos a enredar y a decir, es que no entiendo cómo conecto esto con esto. Entonces, lo más importante siempre es, abro mi mente, abro mi ser, me expando y permito que todo lo que hay en mi entorno y todo lo que hay alrededor, digamos que se logre conectar conmigo y yo lo pueda entender. Y mi conexión con todas estas cosas que van llegando, pues sea de una manera muy armoniosa. Es lo más importante. Entonces, cuando nos suceden cosas, digamos, no tan chéveres, que son como un poco pesadas, es que no me salió lo que quería, es que tengo dudas con esto, o un proyecto que quiero hace rato no se me da, tengo una situación pendiente para resolver con alguna persona y no entiendo qué pasa. Entonces, es esa apertura, es abrirnos, es entender de que podemos solucionarlo. ¿Y cómo lo solucionamos? Pues a través de los sueños, entendiendo que esa información que llega esa noche para mí es la información que yo necesito para este día, hablando desde este presente. Porque igual la información que llega, sea de un pasado, sea de un futuro, siempre la debemos de traer a nuestro presente. Cuando traemos esa información a nuestro presente, pues todos los símbolos que hay alrededor los vamos a entender. Entonces, para nosotros no va a ser tan complicado el momento de que tengamos un sueño y pues entender qué es esa información que hay ahí. Entonces, abrir nuestra mente, expandir nuestra conciencia, eso es lo que nos permite. También, digamos, cuando sentimos que hay cosas que están como inconclusas, cuando sentimos también de que por más que nos lleguen señales, no las entendemos, no las comprendemos. Entonces, lo que hacemos es un pare. Entonces todo ha sido mostrado enfrente de nosotros, tengo toda la verdad, entre comillas, ¿cierto? Al frente de mí, pero no la veo, no me conecto con ella. ¿Qué es lo que está pasando? Es que hay que ver qué es lo que se está cerrando en mí, que no me estoy permitiendo la conexión. Entonces los sueños son puro lenguaje simbólico. Entonces todo es un símbolo, las palabras que estoy escuchando, los sonidos que van llegando, lo que voy leyendo, pero también es todo lo que siento. No nos olvidemos de la emoción, de lo que estamos sintiendo. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta. Entonces, abro mi conciencia, abro mi mente, pero cierro mis ojos, lo que les decía ahorita. ¿Cómo es eso de cerrar los ojos? Es un acto que nosotros hacemos comúnmente cuando estamos en una meditación, cuando estamos en un momento de introspección, que hacemos el acto de cerrar nuestros ojos. Nosotros lo hacemos porque cuando cerramos nuestros ojos entramos en negro. O sea, todo entra completamente en negro y el negro, digamos que en los sueños simboliza todo lo que tiene que ver con el inicio o el comienzo de algo. Entonces, cualquier proceso creativo, cualquier momento de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, cualquier proceso que queramos hacer, nosotros siempre cerramos nuestros ojos y vamos hacia adentro. Porque la información, digamos que se abre y empieza, digamos, a verse cuando hacemos ese acto de cerrar nuestros ojos. Entonces, lo primero, es una de las herramientas más importantes. Abro mi mente, cierro mis ojos, porque cuando cierro mis ojos no estoy tampoco permeada por todo lo que hay afuera, que es importante hacer conexión con el entorno, sino que la conexión que hago es una conexión interna y una conexión profunda. Entonces ya no hay una identificación. ¿Qué pasa cuando nos identificamos? Si nosotros vamos, no sé, en un bus, en el metro, cualquier medio de transporte, simplemente vamos caminando y vemos escenas fuertes o escenas agradables, todo lo que vemos hacia afuera,
digamos que nos conectamos siempre a través de la emoción a eso que estamos viendo, a esas situaciones. Entonces es lo mismo que pasa dentro del sueño. Nosotros nos vamos a dormir y empezamos como el viaje onírico y la película y todo el cuento, e inmediatamente pues nos dejamos llevar por lo que va sucediendo. Entonces muchas veces no tenemos conciencia, entonces no podemos elegir, entonces no puede haber un sueño lúcido de boom, desperté y en ese momento, ay, soy despierta, me voy a mover hacia este lugar o voy a hacer esta otra actividad o simplemente quiero quedarme en quietud y vivir y sentir ese sueño. Como allá no ocurre, pues hay que mirar acá también qué es lo que está pasando. Entonces, cuando no hay una identificación, que lo empezamos a hacer desde acá, desde este cotidiano y desde este plano, pues no va a haber una identificación al momento que nosotros nos vamos a soñar. Entonces, lo que va a pasar ahí, no me siento identificada con eso, sino que me permito o me doy cuenta de que yo lo puedo crear. Entonces, no doy por sentado lo que estoy viendo, lo que se está manifestando, sino que yo lo transformo y lo hago a través de esa comprensión de que soy creador y creadora de mi realidad y de que no hay una identificación con lo que hay afuera. Entonces, lo más importante, no hay un juzgamiento. Yo no estoy juzgando lo que está pasando. Simplemente estoy siendo espectador o espectadora de algo en ese instante y cuando estoy expectante, simplemente me voy al proceso de entender por qué lo estoy viendo, qué es lo que me quiere mostrar esa escena que yo estoy viendo ahí. Eso mismo es lo que debemos llevar a nuestros sueños. Entonces, por eso digo que cerramos nuestros ojos, hacemos todo ese proceso de no identificación y lo que me permite es crear a partir de ahí. Entonces, ese primer momento es súper importante. Muchas veces, pues la mayoría, no logramos como dar ese paso de, bueno, listo, no me voy a identificar con lo que estoy viendo, voy a ir a sentir, pero resulta que lo que estoy sintiendo no me hace sentir bien, no es algo muy agradable, entonces también lo puedo transformar. O sea, recordemos que no es quedarnos siempre ahí en esa zona de confort de que lo que es y ya, o sea, lo que está o lo que veo es lo único, sino que lo que hago es que me expando. Y también lo que hago expandirme es cuando nos relacionamos entre nosotros y cuando nos compartimos nuestros sueños. Lo más bonito que escuché la última vez que estuve conversando con alguien así profundamente del tema de los sueños era eso precisamente, de que muchas veces, como estamos tan inmersos en tantas cosas, en nuestro cotidiano, en resolver esta situación, en tener todo en orden, en comprender diferentes procesos, entonces nos olvidamos mucho de conectarnos con ese relacionamiento con el otro, de estar en conexión con el otro. Y el otro, aunque realmente a veces utilizamos el término del otro, pero no existe, entre nosotros somos proyecciones que han sido creadas o nosotros mismos las hemos creado para eso, para ver esa parte que quizás no hemos visto o para recordar eso que debemos trabajar. Entonces, cuando sentimos alegría, por eso decía ahorita, cuando no hay identificación o cuando no hay un juzgamiento. Entonces, simplemente yo observo y no me conecto de ninguna manera. ¿A qué me refiero? Yo simplemente respiro y lo que hago es dejarme llevar en el momento. Entonces dejarme llevar, porque cuando le ponemos mucha mente, entonces empezamos a decir esto es bueno, esto es malo, me conviene, no me conviene, está bien, está mal, es lo correcto, ¿cierto? Entonces nos perdemos a veces de muchas cosas, nos perdemos hasta de entender cuál es, digamos, ese olor que más disfrutamos, cuál es ese sonido que más nos gusta, esa sensación a través del tacto o cuáles son esas imágenes que nos gusta ver, sino que simplemente estamos a veces en un celular pasando información y de qué nos estamos alimentando. Entonces, el alimento también es desde la parte visual, desde la parte auditiva y desde el tacto, ¿vale? Entonces, ese primer momento o ese primer paso de conexión a esa comprensión onírica es abro mi mente, expando mi conciencia y cierro mis ojos para entrar profundamente en mí. Entonces, claro, lo que va a pasar es un proceso de transformación inmediato. Entonces, hola, por aquí saludando. Entonces, voy a entender a partir de ahí, bueno, ahora sí, yo quiero y elijo crear mi realidad. ¿Y cómo se empieza a hacer ese proceso de crear la realidad? Escribiendo. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Nos olvidamos escribir, se nos olvida, bueno, que nos gusta más leer un cuento, una novela, un libro investigativo, no sé, hay tanto por leer en el mundo
que muchas veces nuestro vocabulario o nuestro lenguaje se ve como reducido o minimizado, y eso también ocurre en los sueños. Recordemos, todo lo que vivimos acá, todo lo que aprendemos acá, pues lo llevamos a los sueños. Entonces, si aquí no hago un proceso de expansión, de ir más allá, entonces, por ejemplo, leí en un libro un párrafo que me llamó tanto la atención, pero yo me quedo ahí, no investigo sobre eso, o simplemente hasta una mínima palabra desconocida en eso que yo estoy leyendo. Cuando yo hago ese proceso de exploración, cuando yo investigo, cuando yo indago, pues lo que va a pasar es que todo eso va a ocurrir igualmente en los sueños, porque los sueños no están desconectados de esta realidad, los sueños hacen parte también de esta realidad, simplemente que nuestra conciencia está expandida. Entonces lo que va a suceder es que como hay una expansión, voy a volar, voy a, no sé, llamar con la mente a alguien, voy a hacer mil cosas que aquí me limito a hacer desde esta parte física. Entonces este proceso de escribir nos ayuda muchísimo a eso, nos ayuda a bajar la información. Entonces ahí es muy importante la bitácora de sueños. En todos mis talleres, en todos los cursos, en todos los encuentros, siempre recomiendo, vamos a crear bitácora de sueños. Si ya tenemos bitácora de sueños, vamos a continuar con el trabajo de la bitácora de sueños. Si no, pues es el momento de comenzarla, porque esa bitácora nos va a ayudar muchísimo a entendernos, ¿cierto? A ordenar la información de nuestro inconsciente, que muchas veces está por ahí dando vueltas, un montón de símbolos por allá regados. La bitácora no es solamente pues escribirla. En una bitácora yo puedo dibujar, yo puedo tener una bitácora a través de audios, depende de mi sentir. Hay personas que les gusta más dibujar que escribir, entonces también es una forma de plasmar. Cuando digo escribir, es también esa manera de traer, de descargar toda esa información que hay o que se manifiesta en los sueños. Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Me va a permitir entender cuál es el color más predominante en mis sueños, cuál es el número que siempre está ahí, como ves que este número, sueño tanto con este número, o hay una simbología específica, recordando que simbología también tiene que ver con los aliados de poder, que son los animales, también tiene que ver con geometría sagrada. Entonces geometría sagrada la vemos muy presente en las pirámides, la vemos muy presente en las partes esféricas, la vemos muy presente también, digamos, en la naturaleza, cuando vemos cierta forma de las hojas, cuando vemos que hay árboles que crecen de diferentes maneras, cuando vemos cómo es el fruto, cómo se va creando un fruto en un árbol, entonces sabemos que a partir de eso hay una conexión. ¿Por qué? Porque me estoy conectando con la naturaleza y me estoy conectando con lo que hay a mi alrededor. Entonces, recuerdo en ese mismo instante un sueño muy bonito que tuve esta madrugada, y fue que veía un árbol. Aquí cuando les estaba mencionando, de una me llegó, era un árbol hermoso, o sea, pero no era verde, que ahí es donde muchas veces en los sueños decimos, pero es que no estoy seguro o segura si era un árbol porque no era verde, era como de otro color, pero sabemos que es un árbol. Desde nuestra conciencia, de nuestro esquema mental, sabemos cómo es la forma de un árbol. Entonces era un árbol que era como blanco, como casi tirando un poquito a gris, o sea, no era verde. Yo sabía que era un árbol por la estructura, como les digo, y en ese árbol solamente había un fruto. Ese fruto era como naranja. O sea, digo naranja no de la fruta, sino el color naranja. Y a mí me impactó muchísimo, que yo dije, ¿cómo en un árbol y solamente hay un fruto? Entonces, mientras en ese proceso, que hacía como todo eso de, ay, esto es un árbol, hay un solo fruto, me llegó algo muy bonito y algo hermoso, y era de que no importa el color, no importa la forma, no importa si el árbol está situado encima de un edificio, lo más importante es por qué está ese árbol ahí. Y cuando yo hago conciencia de que hay un árbol en un lugar no muy común, ¿qué es lo que va a suceder? Yo voy a despertar mi conciencia y voy a tener un sueño lúcido. Recordando que el sueño lúcido es cuando estoy dentro de un sueño, hago conciencia de que estoy dentro de un sueño, cuando nos preguntamos, wow, esto es un sueño, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora voy a elegir dónde quiero estar y qué quiero hacer. Entonces, ver ese árbol en este sueño de esta madrugada y ver solo ese fruto me dio a entender de que no necesitamos un montón de cosas, o no necesitamos llenarnos de muchísima información, necesitamos saber todo, digamos, la comprensión
de todas las cosas que ocurren en el mundo, simplemente eso ya lo tenemos integrado en nosotros, lo único que necesitamos es ordenar. Entonces, ¿qué pasó en este sueño? Cuando yo vi ese fruto ahí en el árbol, y yo dije, bueno, no quiero ponerle mucha mente ni quiero ordenar, sino que lo que quiero es que este árbol siga dando más frutos, porque también entendí que ese árbol era una parte de mí que estaba empezando a dar frutos, a entregar, a compartir y a dar. Entonces inmediatamente empezaron a salir más frutos. No era específicamente una naranja, era un fruto que estaba ahí de color naranja, obviamente, y se empezó a multiplicar. Entonces yo veía por acá, veía aquí, veía yo, pero ¿qué es esto? O sea, qué bonito que yo me estoy dando cuenta de que la forma de comunicarnos puede ser de mil maneras. O sea, en este caso fue telepatía dentro del sueño, porque lo que hice simplemente fue, ¡pum!, lanzar a través de ese sentir esa creación que yo quería vivir. Entonces es muy importante. Entonces lo que hice fue redactar y escribir ese sueño. ¿Para qué? Para ver e identificar ese antes y ese después que tuvo esa experiencia onírica. Ese antes de ese momento de inconsciencia, de simplemente ver la imagen ahí, y cuando llega el momento de conciencia, de elegir qué es lo que quiero. ¿Cuál es ese fruto que yo quiero ver florecer ahí? ¿Cuál es ese fruto que yo quiero cosechar de ese árbol que representa la conexión con la tierra? O sea, cómo tengo mis pies sobre la tierra, pero también cómo me conecto a través de todas esas ramas de ese árbol con la parte sutil y con el universo. No olvidando mi conexión con la tierra y entendiendo también de que todos somos también ese mismo árbol, que también podemos disfrutar de lo que va llegando, de lo que vamos cosechando entre todos, ¿vale? Entonces es recordar eso, escribir siempre es muy importante. Bueno, quienes tengan preguntas hasta este momento, alguien que nos quiera compartir, pues bueno, aprovechemos estos espacios, aprovechemos también este presente, no dejemos para mañana lo que podemos hacer ahorita. Entonces, bueno, por acá también quienes van llegando, voy saludando. Muchas gracias por asistir, por darse en la oportunidad, que este espacio es para recordar, este espacio también es para que aprendamos y aprendamos entre todas y todos. Bueno, ¿cuál sería entonces ese tercer momento de esos 3 pasos para la comprensión onírica? Luego voy a hacer un resumen hasta ahora de que ese primer momento, para las personas pues que van llegando, que ese primer momento es ese momento de abrir la mente, expandir la conciencia y cerrar mis ojos, porque cuando abro mi conciencia, cuando abro mi mente, lo que me permite es expandirme, ¿cierto? Para luego de esa expansión comprender que mi lenguaje está cuando cierro mis ojos y entro en mí. Ese sería el primer momento, el primer paso. ¿Cuál sería el segundo paso? Que lo venía hablando hace un momento. Ese segundo paso, escribir los sueños, bitácora de sueños, para yo tener un registro de mi simbolismo, para yo tener un registro de cuáles son esos lugares que más visito dentro de los sueños, para empezar a identificar mi lenguaje simbólico, personal o interior, que de alguna manera está conectado con el inconsciente colectivo. Entonces saber que la casa significa esto, entonces significa mi parte física, mi cuerpo, pero la casa también simboliza, digamos, todo, dependiendo si estoy dentro de la casa, todos mis órganos internos, o si estoy fuera de la casa, mi parte externa, o sea, mi órgano externo más grande que tenemos, que es la piel, y también, digamos, mis emociones y todo esto. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta. Pero bueno, ya tengo esa información de que la casa simboliza a nivel colectivo esto, pero cómo es mi relación con la casa, que representa también para mí, porque es mirar cómo es la relación con mi cuerpo físico, cómo es la relación con mi parte interior, que así es como se expande. Bueno, ese sería entonces segundo momento o segundo paso de comprensión onírica. Por aquí voy a ir contestando, hola, hola. Bueno, todos los sueños nos dicen algo. Sí, todos los sueños nos dicen algo, porque los sueños son digamos, la expansión de nuestra conciencia, o es nuestro inconsciente manifestado, o sea, se manifiesta. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Entonces, por eso a veces, es que soñé con esa situación que no quiero ver por nada del mundo, pero el momento en que me voy a soñar, ¡pum!, aparece inmediatamente. ¿Por qué? Porque obviamente, como es
todo, o sea, ese algo tiene que ver con el todo. Cuando hablamos del todo es que no se escapa nada. Entonces venimos con una información, si venimos como hablaba ahora desde vida pasada, entonces infancia, adolescencia, hasta este presente, cuántas cosas hemos aprendido, cuántas cosas hemos integrado. Entonces los sueños todo el tiempo nos están diciendo algo. Obviamente, cuando entrenamos, nos disciplinamos en saber esa simbología, lo que va a pasar es que sabemos que nos están diciendo los sueños. Ah, bueno, ya sé, este sueño me dijo esto, así como les compartí ahorita. Ya uno va identificando y es porque pues tengo una bitácora, voy anotando, voy seleccionando también animales, objetos, todo esto. Entonces ya me voy dando cuenta de qué es lo que me quiere decir. Entonces los sueños son como un tejido. Hay una canción muy linda que dice, soy el tejido, soy el tejedor, soy el sueño y el soñador. Entonces si soy el tejido, entonces toda la escena, todo lo que está ocurriendo dentro del sueño es lo que yo estoy tejiendo, al mismo tiempo que yo estoy tejiendo esto, ¿vale? Como yo lo estoy soñando, entonces yo misma soy el sueño, pero también soy quien está soñando. Entonces esa información que está ahí es para mí. Ah, pero yo soñé con otra persona, entonces ¿será que le va a pasar? ¿O será que? Cuando tenemos sueños con otras personas o cuando tenemos sueños premonitorios, lo que yo recomiendo es primero identificar o mirar que esa información es para mí. Entonces, ir mirando y observando, bueno, el sueño ocurrió en tal lugar, yo estaba haciendo esto. Lo más importante de los sueños son las escenas o las situaciones. ¿Por qué? Puede ser la misma escena, pero en otro sueño cambia de lugar y cambia de personaje, cambia la camiseta. Entonces tenía una camiseta vino tinto, pero entonces ya en el otro sueño la tiene amarilla y es el mismo sueño. Entonces es la escena, que es lo que está pasando. Porque a través de esa escena o esa situación yo me conecto con mi emoción. Entonces está proyectando una emoción o algo que está pendiente. Entonces siempre los sueños nos van a decir algo. ¿El fuego qué significa en un sueño? Bueno, el fuego hace parte de los elementos o elementales de la naturaleza. En este caso, entonces, el fuego representa el espíritu. Entonces, si en un sueño hay mucho fuego, vi que algo se estaba quemando, o simplemente vi una fogata, o simplemente vi una bola de fuego, o vi una vela encendida, todos los sueños que tengamos relacionados con el simbolismo y con ese elemental, que es, digamos, el fuego, pues nos va a hablar de nuestro espíritu. El fuego también tiene que ver con la energía de los chakras, digamos, inferiores, que tienen que ver con la conexión con la tierra. El fuego también es ese momento de encender el poder creativo. El fuego es la transmutación. Entonces, empezar a mirar, bueno, tuve un sueño con fuego, ¿qué me quiere decir eso? O sea, ¿qué es lo que necesito encender? Porque miren el acto de nosotros utilizar el fuego. El fuego, digamos que tú lo enciendes en una vela, pero el fuego se puede apagar, pero tú lo puedes volver a encender. Entonces es un proceso de prender y apagar. Entonces, como digo, prender, aprender y también apagar o disminuir lo que no necesito. Entonces el fuego enciende, pero el fuego también, cuando se conecta con el aire o con el agua, se apaga. Entonces, no es que entonces mi espíritu se está, si yo veo por ejemplo una vela y veo con un fuego muy pequeño, hay que conocer el contexto. De una no es que mi espíritu está así, entonces no. Entender dónde está situado el sueño, o sea, dónde estoy viviendo la experiencia onírica, entender de que está la escena donde veo una vela encendida y el fuego está muy bajito, entonces mirar y traerlo a mi presente. Entonces preguntarme, ¿qué estoy viviendo ahorita en mi vida? ¿Qué estoy dejando de hacer? Que me gusta tanto, que me ayuda a conectarme con mi poder creativo y que yo estoy viendo una vela encendida y me está mostrando eso, de que mi fuego, por todas las cosas que estoy viviendo o por cualquier tipo de experiencia que estoy teniendo en este presente, pues a través de un sueño se está proyectando y me está diciendo eso. Mi espíritu necesita, boom, encenderse. También es algo que necesito transmutar, es algo que necesito sanar, necesitamos algo que necesito quemar, como el ave fénix, que renace de sus cenizas. Entonces no veamos el fuego también como algo malo. Es que soñé que una persona se estaba quemando. Claro, ¿por qué? No es que se vaya a quemar tal persona, sea familiar o amigo, es simplemente que hay una proyección de mi inconsciente, de una situación que esa persona desde su, o sea, por eso la persona dentro del sueño es la personalidad, o sea, es cuando yo digo, esta persona me cae muy bien, me cae bien por esto, pero resulta que esta otra persona no me cae tan bien, es porque me está mostrando cosas que yo necesito integrar. Lo mismo pasa dentro de un sueño. Veo a esa persona que no me cae, entre comillas, tan bien,
se está quemando y digo, ¿será que es un deseo que tengo yo de que se queme? No, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces malinterpretamos o no hay una comprensión real y profunda del sueño, porque vamos simplemente y nos quedamos con lo que vemos afuera. Entonces vamos a un diccionario de sueños o en el caso en el que muchas personas me preguntan sobre los sueños, vení, interpretame, y yo, un momento, primero, para interpretar un sueño, para entender un sueño, hay que tener presente algo, y lo quiero decir ahorita en este video, que veo que es el momento perfecto para decirlo, y es de que los sueños, o cuando se va a hacer una comprensión de un sueño, se debe tener, o sea, se debe conversar con la persona. No es de que mi prima soñó esto, no sé quién soñó esto, porque resulta que es el sueño a quien pertenece, entonces es el sentir. Entonces es muy importante conocer la emoción de la persona. Esta persona sintió esto, o no, pues resulta que es que este símbolo para mí representa tal cosa. Por eso me gusta mucho que si alguien quiere que conversemos y entendamos el sueño, pues lo hagamos, lo hago directamente con la persona. ¿Para qué? No porque no le va a llegar la información, no, yo puedo mandar un audio y le puede llegar la información, pero que lo que va a ocurrir durante el proceso, y es lo que ocurre en los procesos comunicativos normalmente. Hay alguien que le emite el mensaje, hay un mensaje, hay un canal por el cual se entrega el mensaje y hay un receptor quien va a recibir esa información. ¿Qué puede ocurrir en el medio? Que el que va a emitir el mensaje, ¿cierto?, tenga el mensaje claro, pero resulta que el canal no está siendo el correcto. Y el canal me refiero a es la forma en la que se entrega el mensaje, sea un escrito, sea una voz, entonces no está la emoción. Entonces, desde ese proceso comunicativo, al conectarlo con el mundo onírico, es muy importante conocer la emoción. Entonces, eso es lo que permite que la persona se conecte con su sueño y que diga, ya sé de dónde viene esto, yo ya sé por qué soñé con este símbolo, yo ya sé por qué mi inconsciente me está diciendo esto. Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Bueno, y cuando soñamos con la sangre menstrual, bueno, también es un poco alarmante. He escuchado a muchas personas que me dicen, es que soñé con mucha sangre. No, es que soñé, mejor dicho, que había un montón de sangre por todos lados, que estaba en un hospital, que estaba en una guerra y veía mucha sangre. Entonces se asustan inmediatamente. Entonces, cuando hay presencia de sangre, en este caso la sangre menstrual, digamos, dependiendo, recuerda, entonces hay que mirar dónde es el contexto del sueño. O sea, estaba en tal lugar, entonces hay que entender, bueno, este lugar, ¿qué representa para mí? O sea, ¿qué me hace sentir este lugar? ¿Cómo me hace sentir? ¿Me hace sentir tranquila? ¿No me hace sentir tranquila? Ahí ya hay un indicativo que ese sueño me está diciendo alerta, ¿cierto? Para mí el color rojo, desde mi simbolismo personal, significa estar alerta y estar atenta. Cuando yo veo en los sueños el rojo, hay que estar alerta y hay que estar atenta para mí. Porque cuando empecé a estudiar mi simbología y cuando empecé a entender ese lenguaje, me di cuenta de que es una manera que mi inconsciente, cuando se vuelve consciente, pues me está diciendo eso, me está diciendo cuidado y alerta. Entonces en este caso ya lo conectamos sangre, que es de color rojo, pues si lo vemos como una sangre normal, ¿cierto? No tiene ningún otro proceso ni ninguna otra alteración, pero en este caso es la menstrual, entonces es la sangre que viene del útero. ¿Cómo lo digo? Nuestro lugar, nuestro órgano, donde se almacena muchísima información, donde se almacena poder creativo, donde se almacena la fuerza, donde se almacena también toda esa conexión con el femenino, es el útero. Entonces, en el útero sabemos que pues de ahí se desprende también de todo ese proceso que hace nuestro cuerpo para eliminar esa sangre. Entonces, la sangre menstrual nos tiene que hablar también desde ese proceso de ancestras, entonces que tiene que ver con el femenino de mi familia. Entonces, mirar cómo han sido esos procesos menstruales en la familia. También tiene que ver con mi conexión con mi menstruación, cómo es mi menstruación, si no es dolorosa, si es muy tranquila, o también me puede indicar algo que está ocurriendo con mi poder creativo. También me puede hablar del dar vida, porque cuando sangramos también es que estamos soltando. Entonces, ¿qué estoy soltando de mi linaje? Entonces hay que ver cómo, por eso hay que entender el sueño, cómo fue. Yo veía que salía mi sangre menstrual, o simplemente yo veía alguien mostrándome. Recordemos, toda la escena es súper importante. Entonces, este sueño, para profundizarlo, habría que mirar
el contexto, dónde se estaba dando este sueño y cómo estabas viendo y observando esa sangre que estás viendo ahí. Pero en general, simbolismo de sangre menstrual es ese: ancestras, proceso creativo, mi conexión con mi feminidad y también con mi sexualidad. Si hay algún proceso que que se está, digamos, deteniendo, hay que mirar esa parte. Bueno, soñar con agua y perros. Bueno, voy a seguir respondiendo otras dos más porque recuerden que nos falta el tercer momento, que es súper importante, ese tercer momento que nos va a permitir conectarnos a esa comprensión onírica. Bueno, cuando soñamos, bueno, se me bajó por acá, soñar con agua y perros. Bueno, soñar con agua y perros. Agua tiene que ver desde el símbolo general con las emociones. El agua es la conexión con mis emociones, también con mis aguas internas. Entonces, ahora volvemos a hablar de la sangre menstrual, también tiene que ver con la emoción y con mis sangres y con mis aguas internas. Soñar con agua, emoción, entonces un proceso que estoy viviendo que me está, despertando mucho las emociones. Y los perros, desde el simbolismo del inconsciente colectivo, el perro se dice que es el amigo fiel, entonces tiene que ver con un proceso de fidelidad, de amistad, de familia, de todo. O sea, ¿qué tan fiel estoy siendo a mí mismo o a mí misma? Hay que mirar, pues obviamente, el contexto de ese sueño para mirar qué me quiere decir y cómo complemento ese simbolismo del perro con todo el contexto de ese sueño, de esa escena onírica, y pues ya hay como un significado más profundo. Bueno, y cuando soñamos con una persona en varias ocasiones. Recuerdo lo de ahorita, soñar con una persona en varias ocasiones no es tanto la persona como tal, sino desde su personalidad, ¿cierto? ¿Cómo la veo yo? Es una persona muy alegre, es una persona tranquila, es una persona un poco fuerte, su temperamento es algo fuerte para hablar. Es eso que yo estoy viendo de su personalidad, que se proyecta en un sueño, que me está queriendo decir que de todas esas características de esa persona que me está mostrando, yo necesito integrar. O si yo siento que ya tengo todo eso integrado, entonces es una conexión. Entonces sería bueno mirar una conversada con esa persona, saber de pronto cómo está, porque hay algo pendiente. Si yo sueño con una persona que conocí hace 10 años es porque hay algo que quedó pendiente. Indiscutiblemente, no ha quedado pendiente algo no sé, cuando digo algo pendiente es una situación que viví con esa persona y que de todo eso que se vivió, pues yo siento que algo faltó, que debo resolver algo. Entonces, algo que falta, algo que debo resolver o definitivamente algo necesito ver o encontrarme con esa persona. ¿Por qué? Porque hay un mensaje en este presente que tiene para mí. ¿Ok? Bueno, listo. Vamos entonces a mirar el tercer momento. ¿Cuál es entonces ese tercer momento? Ese tercer momento tiene que ver con el lenguaje simbólico personal, que era un poquito de lo que hablaba ahorita. Entonces la conexión con ese lenguaje simbólico personal es una conexión que viene desde todo lo que hemos venido hablando, desde entender que yo abro mi mente, cierro mis ojos para conectarme internamente y que yo escribo y que yo lo que hago es que todo eso que viví en ese primer momento lo bajo esa información en ese segundo momento, que es escribiéndolo, para que en ese tercer momento, que es como comprendo una simbología de mi lenguaje personal, pues lo que voy a entender es lo que me quiere decir ese sueño o cuál es esa información que yo necesito integrar, que yo necesito sanar o que indiscutiblemente va a apoyar el proceso que esté desarrollando en ese momento en mi vida. Entonces es muy importante tener en cuenta, si hablamos del lenguaje, tiene que ver con la forma de comunicarnos, tiene que ver con un lenguaje verbal, palabra, a través del canto, bueno, ya cuando vemos el lenguaje no verbal, a través de los gestos, a través de la escritura, también tiene que ver mucho con escuchar, tiene que ver mucho también, digamos, con la observación. Entonces es un despertar de sentidos. El lenguaje, yo despierto mis sentidos. Entonces recomiendo mucho antes de irnos a dormir meditar, pero o hacer un proceso, digamos, si no puedo colocar una canción para entrar en un proceso meditativo, pues yo lo que hago es que entro en un silencio, porque los silencios son también de esos momentos de quietud o esos momentos donde voy a descansar un poquito mi mente. Entonces no voy a estar tanto como afuera en un revoloteo, sino que voy a ir hacia adentro. Entonces el proceso meditativo me va a ayudar mucho a entender cuál es mi lenguaje. Entender también
cuáles son los sonidos que más llaman mi atención. En este momento se me viene así de una, cuando yo escucho muchos carros que pasan, o sea, cuando pasa una moto, otro carro y otro carro, en todo ese vaivén, siempre yo toda mi vida escucho un sonido específico, que es como du. Y yo todavía me preguntaba, hace años lo tenía dicho, pero este sonido, o sea, ¿qué me quiere decir? O sea, porque siempre lo siento, es como si estuviera en medio de todo, es como coger ese sonido, ese montón de medios de transporte y yo los unificar y sintiera solamente un sonido. Entonces yo me preguntaba mucho y esos días hice una meditación y en esa meditación yo escuché ese sonido y entendí que es, digamos, como mi sentido auditivo, o sea, como la audición se expande y cómo, digamos, integra esos sonidos y lo convierte en uno. Entonces, es, digamos, también cuando decimos, es que hay mucho ruido, no puedo estar en silencio, es que no. Cuando tú entras en ti, cuando estás en ese proceso, cuando digamos que lo de afuera no te dejas permear, no hay identificación, lo que va a ocurrir es que va a haber un sonido para ti específico. Entonces empezamos a identificar y cuando vayamos a tener un sueño lúcido, cuando empecemos ese proceso, pues lo que va a pasar es que van a haber un montón de sonidos alrededor y yo no me dejo permear, sino que en ese instante voy a entender y a reconocer, este es el sonido en el cual yo me conecto y yo entro en mí, que no afecta lo que, que va a permitir que lo que sea a mi alrededor no me esté afectando. Entonces, súper importante. También cuando lo hacemos de la manera pues visual, el lenguaje visual, entonces es lo que estoy viendo. Entonces muchas veces necesitamos una respuesta, algo que estamos ahí como en proceso y resulta de que nos aparece en un texto que estamos leyendo o vamos en el bus, vamos en algún medio de transporte y vemos una valla súper grande y ahí dice, vívese feliz y conéctate. Entonces, ahí está el mensaje. Cuando escuchamos una canción, ahí está el mensaje. Cuando en ese momento estamos leyendo el libro y esa palabra que está ahí, y una palabra, y yo, pero esta palabra que, porque digamos se repite tanto, y es eso, es para que yo la logre ver y yo la logré integrar. El ver va más allá de lo que está, digamos, ahí, que está puesto en nosotros. El ver también es como, o sea, con qué ojos estoy viendo. Desde los ojos de una conciencia que está en expansión o desde mis ojos que simplemente se quedan con lo que hay ahí, con lo que simplemente se me está pasando enfrente de la vida. También cuando nos conectamos con el sentido del olfato, cuáles son los olores que más nos gustan. Eso hace parte del lenguaje simbólico personal. Ay, es que el olor a mí, por ejemplo, el olor a lavanda me encanta, me parece delicioso, me centra, me lleva como un estado de tranquilidad. De pronto otras personas, otros olores un poco más ácidos, un poco más fuertes, más. Entonces eso, identificar también los sabores. Entonces yo, al hacer un trabajo con los sentidos en este plano, en esta realidad, lo que va a ocurrir dentro del sueño es que yo voy a empezar a identificar eso dentro del sueño. Y cuando yo logre identificarlo, pues yo voy a tener más conciencia porque ya sé qué es lo que me gusta, porque yo ya tengo ordenada mi información, o ya entiendo cuál es mi lenguaje. Bueno, cuando en un sueño, es que soñé que veía, no sé, en otro idioma, veía como me entregaban información en otro idioma o en otra o en otro, no sé, en otra lengua que de pronto no puede ser ni un idioma, digamos, en este mundo, sino que yo digo, es que eso pertenece a otra lengua otra esfera del universo, o eso pertenece a otro estado de conciencia. También es eso, es como entiendes que eso que está llegando ahí en ese sueño, ese nuevo lenguaje, es tu lenguaje interior o tu lenguaje simbólico personal, ¿vale? Entonces es muy importante desarrollar nuestros sentidos para entender este lenguaje. Bueno, por acá, bienvenida. Por aquí ya la estoy aceptando, que nos quieren saludar en este en vivo. Cómo también me permito expandirme, cómo también me permito entender como ese lenguaje simbólico. Ese lenguaje simbólico también logro conectar con él a través del movimiento del cuerpo. El cuerpo también tiene un lenguaje, una manera de moverse. Entonces muchas veces no sabemos ni cómo caminamos. Entonces no sabemos cómo vamos cada pasito ahí, ¿cierto?
no entendemos también cómo se mueve nuestro cuerpo, no tenemos conciencia. Entonces también entender conciencia de que tengo un cuerpo físico, entonces cuando vamos a un proceso de meditación, siempre lo primero es vamos a soltar el cuerpo y vamos a llevar nuestra energía a diferentes partes del cuerpo. Entonces eso también es un ejercicio que yo puedo desarrollar para entender mi lenguaje simbólico personal. Y es en un proceso de meditación soltar y luego llevar la energía a cada parte de mi cuerpo. Los dedos, los pies, el tobillo, rodillas y empiezo hasta llegar a mi cabeza. ¿Por qué? Porque nos olvidamos muchas veces del cuerpo físico. Cuando yo hago conciencia que tengo un cuerpo físico, ¿qué va a pasar cuando me voy a un sueño? Pues voy a tener conciencia que tengo un cuerpo astral y que me puedo mover. Mover el cuerpo astral es difícil a veces. Y es difícil porque como no hay conciencia de ese cuerpo físico, pues imagínense cómo vamos a hacer para mover el cuerpo astral. Entonces hay muchos ejercicios, está el yoga o hay muchas disciplinas que nos permiten conectarnos con nuestro cuerpo físico. Tai chi, el yoga o simplemente movernos, sentir cómo se mueve la energía. Digamos que la energía de nosotros tiene diferentes formas de manifestarse. Cuando hablamos de esto me refiero energéticamente al aura, cuando tenemos y reconocemos que nuestra aura, digamos que tiene cierta distancia o se mueve a ciertos kilómetros, o cuando entendemos también cuando nuestra aura, cuando nuestro campo magnético está muy reducido. ¿Y qué reduce nuestro campo magnético? Las emociones, cuando nos enojamos, cuando dejamos que entregamos el poder a lo que está hacia afuera, entonces dejamos que si el otro me hizo enojar, que realmente no es el otro, es una parte de mí que se proyecta allá y que yo le doy la fuerza. Entonces por eso la fuerza es muy importante. ¿Dónde está mi fuerza? Y no hablo solamente de la fuerza mental, de decir voy a alimentarme bien, entonces no voy a comer eso, voy a comer aquello, sino que también tengo que hablar de la fuerza física de moverse. Entonces el cuerpo astral es de entrenamiento, reconocer ese cuerpo astral es primero reconocer mi cuerpo físico. Esa es una manera también de manifestarse mi lenguaje simbólico personal. Bueno, si de pronto también nos quedan unos pocos minutos, cualquier otro tipo de preguntas, entonces bienvenido. Listo. El lenguaje simbólico personal es, digamos, como el compilado de lo que decía ahorita, de todo eso otro que acabo de mencionar. Hay que tener, digamos, muy presente siempre de enfocar nuestra energía. Entonces, cuando digo enfocar nuestra energía, es a dónde llevo mi atención. Entonces, cuando nosotros reconocemos ese lenguaje simbólico personal, también reconocemos de que necesitamos enfoque. Cuando nos enfocamos en algo, en una situación, nos enfocamos en una herramienta que nos permite, digamos, mantener esa concentración o nos enfocamos en nuestro proceso interior. Pero cuando hay enfoque en este mundo de la materia, cuando hay un enfoque en este plano en el que estamos, lo que va a pasar es de que yo voy a llegar a mis sueños y voy a tener enfoque. Entonces yo voy a enfocar. Y es muy importante, digamos, para despertar esa conciencia y para despertar esa alma que está ahí hablándonos todo el tiempo a través de ese montón de símbolos y que muchas veces no la escuchamos. Entonces, ese enfoque es súper importante y el enfoque, como les comento, empieza desde acá. Empieza de qué trabajos o qué labores estoy desarrollando para que se potencialice ese enfoque y para que se potencialice esa conexión interior. Otro ejercicio u otra actividad que nos puede ayudar mucho es cuando nosotros nadamos o nos conectamos con el agua. El agua ayuda mucho a quietar las emociones. Nosotros llegamos a un sueño y cuando tenemos la primera experiencia que despertamos, nos llenamos de emoción. ¡Ay, desperté! ¡Ay, ay! Entonces hay mucha ansiedad. Entonces hay una ansiedad, no nos dejamos como que respirar y bueno, voy a mirar qué es lo que está pasando, dónde estoy situada, sino que ¡pum!, nos desbocamos y ya. Entonces dura 5 segundos, 10 segundos y mucho, esa conexión con ese lenguaje que yo estoy viviendo y se pierde el enfoque. Entonces, trabajos con enfoque también, digamos, en este plano, es cuando hacemos como lanzamos todo lo que sea como lanzar. Entonces, cuando lanzamos con un arco, cuando simplemente ponemos alguna figura desde la geometría sagrada, hay figuras, eso lo vamos viendo dentro de un sueño, cuando es que aparecen muchos círculos, muchos triángulos, aparece tal figura o aparece tal forma, y es la forma en la que mi ser se está comunicando conmigo, hay otro tipo de lenguaje. Entonces, como yo
enfrente de mi cama, por ejemplo, yo pongo esa figura en las noches y lo que hago es observar, enfocarme en eso que estoy viendo para el momento en el que vaya mi sueño, cuando aparezca, ¡pum!, de una. Digamos que pongo mi atención, es como que pongo mi flecha ahí porque ahí es donde quiero. Eso es lo que yo necesito. ¿Para qué? Para poder expandirme y para poder entender todo ese montón de situaciones y todo ese montón de elementos que están siempre, siempre ahí para nosotros. Entonces, como les comentaba, el agua ayuda muchísimo. Recomiendo también bañarnos antes de irnos a dormir, tomar un vaso de agua 1 hora antes más o menos, como para que no ocurra que hay personas que toman agua y de una van al baño, entonces para que tomé el agüita, entonces me doy el tiempecito como de hacer el proceso, voy al baño y ya me voy a dormir, pero sé que acabo, y antes si orino es mejor porque voy a limpiar mucho más, limpio mis emociones. Entonces, estos son los 3 pasos dentro de mi aprendizaje, dentro de lo que ha ido llegando a mi vida, que he ido integrando y que me han permitido comprender el lenguaje onírico y convertirme en una onironauta, en una viajante astral, y en una soñadora y ensoñadora, creadora de la realidad que quiero vivir. Bueno, entonces muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí súper conectadas en este en vivo. Pronto compartiré otras cositas también. Agradezco este presente, agradezco esta vida, agradezco este momento que sé que está un poco, hay mucho movimiento energético, hay mucho movimiento de emociones, pero que también podemos aprender a conectarnos con nuestro centro. Que siempre esa herramienta la tenemos a la mano, que no necesitamos llenarnos, creer que necesitamos mucha información. No, saber de que esa información está acá y que necesitamos un toquecito para que se expanda y para que podamos también crear lo que queremos. Sueños reveladores siempre, siempre. Recuerden que los sueños nos revelan. Recuerden que no bajemos la guardia de que creer que no podemos crear. Creer que creamos. Crear creando y vivir viviendo y vivir sanando. Un abrazo para todos y para todas. Sí, exacto, vamos a despertar. Vamos no solamente que soñar y irnos a dormir, sino que vamos a despertar. Esa es la idea de estar en este momento, en este presente, en este momento de la existencia, para que despertemos nuestra conciencia, para que despertemos nuestro ser, para que entendamos que todos nosotros tenemos dones y habilidades y que esos dones y habilidades no son para unas pocas personas y todo lo podemos hacer, todo lo podemos experimentar y los sueños nos están diciendo eso. Conéctate con tu ser, expande, abre tu mente y tu doble cuántico te va a permitir viajar, explorar e integrar lo que necesites para tu alma. Bueno, un abracito, que tengan una bonita noche y bueno, los estaré leyendo por acá en este en vivo. Si me quieren dejar por ahí mensajitos en el interno y contarme sueños, me encanta escuchar, me encanta leer. Chao, chao.